Hay un momento en la vida en que todo el ruido del mundo se vuelve inútil. Has escuchado 1000 consejos, 1000 promesas, 1000 teorías sobre cómo mejorar, y sin embargo, algo dentro de ti sigue inquieto. No es ansiedad, no es tristeza, es tu alma golpeando la puerta, pidiendo que la escuches. No con oraciones ni mantras, tampoco con fórmulas espirituales importadas, sino con atención real. La mayoría de las personas vive huyendo de su propio eco. Se llenan de conversaciones para no oír lo que se dicen en soledad. Trabajan, se distraen, se comparan, se castigan, y todo ese movimiento no es más que una fuga de sí mismos. No lo hacen por cobardía, lo hacen porque nadie les enseñó a dialogar con su propia mente sin miedo. Nos educaron para hablar de todo, menos de lo esencial, lo que ocurre dentro cuando nadie nos ve. Dicen que el gran actor Heath Ledger se metió tanto en el papel del Joker que olvidó cómo volver a ser él. No fue una locura, fue un espejo. Se miró demasiado. Mientras el mundo lo aplaudía por interpretar la oscuridad, la suya lo consumía en silencio. Y ahí está el punto, ¿no? Todos jugamos un papel, pero pocos recuerdan el camino de regreso. No necesitas maquillarte de payaso para entenderlo. Basta con mirar tus propias máscaras. Por eso estas páginas no buscan convencerte de nada, sino devolverte tu propio idioma. Ese que olvidaste cuando empezaste a pensar demasiado. Ese que no necesita palabras para entender. Ese que reconoce la verdad antes de explicarla. Hablar contigo hasta cambiar tu vida no es un título, es una práctica. Una conversación infinita entre quien fuiste y quien estás recordando ser. Si decides continuar, no esperes respuestas exactas ni frases mágicas. Aquí encontrarás pausas, silencios, preguntas que te miran de vuelta, y en algún punto, sin darte cuenta, te responderás solo. Porque la verdad no se aprende, se escucha, y la tuya lleva demasiado tiempo esperando que la escuches. Y hoy es el día. Comenzamos. Capítulo 1. Es hora de hablar contigo, pero con verdad. No hay mentira más peligrosa que la que uno se cuenta a sí mismo. Las demás, tarde o temprano, se descubren, pero las tuyas se instalan dentro y empiezan a dirigir la historia de tu vida. Lo hacen con suavidad, sin ruido, con la elegancia de lo que parece normal. Una mentira interna no necesita palabras, se disfraza de costumbre. Y una costumbre que no cuestionas puede volverse una cárcel sin barrotes, donde sonríes, respiras y cumples con todo, pero ya no sabes quién eres. La mente humana tiene talento para eso. Puede fingir que todo está bien mientras sangra por dentro. Puede parecer razonable mientras se miente con argumentos. Puede amar a alguien y al mismo tiempo saberse vacía. Puede sostener una relación, un trabajo o una versión de sí misma solo para no sentir el vértigo de reconocer que algo ya no encaja. Hablar contigo con verdad es atreverte a mirarte sin anestesia, sin guiones ni maquillaje, con la crudeza de quien decide verse de verdad. Nadie se miente por maldad. Nos mentimos por miedo. El miedo a soltar, a decepcionar, a empezar otra vez. El miedo a reconocer que aquella historia que tanto defendimos ya no nos pertenece. La mente prefiere una mentira conocida antes que una verdad incierta. Pero cada vez que eliges no mirar lo que sabes, la vida lo amplifica. Te lo muestra en los sueños, en el cuerpo, en la fatiga, en esa sensación de estar lejos de ti, aunque sigas en el mismo lugar. Todo lo que niegas te persigue hasta que lo escuchas, y lo que te atreves a escuchar se libera. Hablar contigo con verdad no es dramatizar, es limpiar. Es reconocer sin juicio lo que hay,
sin ponerle nombres bonitos ni excusas perfectas. Es decirte, esto me duele, esto me cansa, esto no soy yo, sin disfrazar el cansancio de espiritualidad ni llamar paciencia a lo que en realidad es miedo. Cuando te hablas con verdad, no te castigas, te iluminas. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en mensajero, porque la conciencia no llega con euforia, llega con silencio, y en ese silencio las cosas se ordenan solas. Durante años confundimos sinceridad con honestidad. La sinceridad dice lo que piensas. La honestidad dice lo que evitas pensar. La sinceridad necesita público. La honestidad necesita coraje. La primera quiere tener razón, la segunda quiere libertad. Y en la libertad interior no hay discursos, hay claridad. Cuando te hablas con verdad, descubres cuántas veces usaste palabras nobles para justificar tus cadenas. Dijiste, es por amor, cuando en realidad era miedo. Dijiste, estoy esperando el momento adecuado, cuando en realidad era indecisión. Dijiste, Dios sabrá, cuando en realidad no querías saber tú. Y no pasa nada, todos lo hacemos, hasta que llega el momento de dejar de hacerlo. A veces la verdad no entra por la mente, entra por el cuerpo. El cuerpo grita lo que la cabeza calla. Se tensa, se enferma, se apaga. Es su forma de decirte que hay algo que no está en coherencia. Por eso las conversaciones más honestas contigo mismo no siempre ocurren en el pensamiento, sino en el pecho, en el estómago, en la garganta. El cuerpo no sabe mentir, por eso duele cuando el alma está desalineada. Si lo escuchas, te guía. Si lo ignoras, te empuja. He conocido personas que lo tenían todo para ser felices, pero no lograban sentirse en paz. Y si las miras bien, no era porque les faltara algo, sino porque se estaban mintiendo. Habían construido una vida basada en lo que debían ser, no en lo que realmente eran. Vivían cansadas, no por el esfuerzo físico, sino por el esfuerzo emocional de sostener una versión falsa de sí mismas. No hay cansancio más profundo que el de fingir todos los días. Y no hay descanso más grande que el de dejar de hacerlo. Hablar contigo con verdad es atreverte a quedarte sin el disfraz de las excusas. Es sentarte en tu propia cocina interior y apagar la radio del ego para escuchar la voz que nunca miente. No es un acto heroico ni un golpe de pecho. Es el gesto silencioso de quien deja de actuar para empezar a estar. Es mirarte a los ojos en ese espejo que evitabas y descubrir que no te mata ver lo que eres. De hecho, lo que te estaba matando era no mirarlo. Es aceptar que hay etapas que terminan sin aplausos, sin likes, sin un público que las valide. Y ahí está la verdadera madurez. No en sostener escenarios por nostalgia, sino en apagar la luz del teatro y salir a caminar de nuevo. Soltar no es perder, es dejar de cargar un cuerpo que ya no respira. Cuando te hablas con verdad, te haces adulto emocionalmente. Ya no esperas que alguien venga a rescatarte, porque entiendes que no eres un náufrago esperando barco, eres la orilla que buscabas. Ya no culpas al mundo por tus heridas, las reconoces como tatuajes de batallas internas y externas, y empiezas a tratarlas con respeto en vez de con resentimiento. En vez de lanzarte discursos motivacionales para tapar el ruido, solo te escuchas, respiras y vuelves al centro. Y ese centro, aunque parezca vacío, es la única habitación que siempre estuvo abierta para ti. La mente ama las excusas porque las excusas le dan identidad, como quien acumula máscaras para no mostrar la cara. Soltar la justificación es quedarte desnudo frente al frío. Y sí, asusta, pero solo el frío te devuelve la piel y solo el vacío deja espacio para la verdad. Por eso hablar contigo con verdad no es un acto violento, es un acto de rendición.
no es luchar con lo que eres, es dejar de defender lo que no eres. Es la quietud de quien por fin deja de actuar y se atreve a quedarse en silencio. Hay personas que pasan años en guerra consigo mismas solo porque no se atreven a pronunciar una frase simple: ya no quiero, ya no creo, ya no puedo. Esas frases parecen pequeñas, pero liberan más energía que 1000 afirmaciones positivas escritas con caligrafía bonita en libretas de coaching. Porque la verdad no se fabrica, se destapa. Y cuando la destapas, el alma respira como quien abre una ventana después de años de humo acumulado. Piensa en Jim Carrey. El mundo lo conoció como un comediante que podía transformarse en cualquier máscara, literalmente. Pero en un momento crucial decidió quitarse todas. Habló de depresión, de vacío, de cómo había confundido el personaje con la persona. No fue un acto de debilidad, fue un acto de lucidez. Dejó de defender lo que no era, y ahí encontró algo que ni su fama ni su dinero le habían dado: paz. Eso es hablar contigo con verdad. No necesitas entenderlo todo, necesitas dejar de huir. No necesitas resolver tu pasado, necesitas dejar de vivir en él. No necesitas perdonarte por existir, necesitas empezar a existir de verdad. Y eso comienza cuando te hablas con la misma sinceridad con la que consuelas a los demás. Porque es curioso. Sabemos decirle a un amigo: tranquilo, todo pasa, pero somos incapaces de hablarnos con esa misma compasión cuando estamos en la misma tormenta. No hay crecimiento sin honestidad interior. Puedes leer todos los libros, rezar todas las oraciones, asistir a todos los retiros, acumular certificados de sanación, grabar stories con frases motivacionales. Pero si no te atreves a mirarte sin miedo, nada cambia. El cambio real empieza cuando dejas de repetirte frases vacías y empiezas a escuchar la emoción detrás de tus pensamientos. Lo que llamas bloqueo muchas veces no es más que una verdad queriendo salir, golpeando la puerta desde dentro. En un rincón del mundo, donde pocos miran, una mujer trabajaba en una multinacional con sueldo brillante y agenda rota. Cada mañana se maquillaba las ojeras y se colgaba un collar de sonrisas falsas para pasar el día. Hasta que un viernes, en la cafetería del edificio, le temblaron las manos sobre el vaso de cartón. No fue un infarto ni una crisis de ansiedad. Fue una frase que se escapó de su boca antes de poder callarla. Ya no quiero. No lo dijo a nadie en particular. Lo dijo al aire, a su reflejo en la máquina de café. Y en ese instante, aunque nadie lo supo, ella empezó a vivir. No renunció ese día. No hizo un viaje espiritual a Bali. Solo dejó de mentirse. Y a veces, ese es el primer milagro. Hablar contigo con verdad no es un lujo ni un capricho. Es tu única salida digna de la jaula que construiste con excusas, porque toda excusa es un ladrillo, toda justificación es cemento, y cada mañana empiezo es otra vuelta de llave en tu propia cerradura. La honestidad, en cambio, no te pide resultados, solo te pide que dejes de huir, y a partir de ahí todo se acomoda solo, porque la verdad no necesita coreografía, se sostiene sola. Así que si hoy sientes ese nudo en la garganta, no lo tapes con azúcar ni con frases motivacionales. No intentes entenderlo todo ni resolverlo todo. Siéntate, respira, pregúntate con ternura lo que nadie te ha preguntado. ¿Qué verdad estoy evitando? Y cuando la escuches, aunque duela, verás que no te mata. Lo que te mata es seguir callándola. Hablar contigo con verdad es el puente entre el pensamiento y la conciencia. Es pasar de la mente que analiza a la mente que comprende. Es volver al lugar donde el alma y la razón dejan de competir. Cuando logras hacerlo,
Ya no necesitas mentirte para sobrevivir, porque ya no vives desde la carencia. Y la verdad, aunque duela, siempre es más liviana que la mentira. La verdad no llega como un relámpago, llega como una brisa. No te grita, no te exige, simplemente aparece cuando dejas de llenarlo todo con ruido. Por eso hablar contigo con verdad no es una técnica, es una disposición, es abrir el espacio para que lo real pueda entrar, aunque al principio duela. A la mente le asusta la verdad porque no puede controlarla. La verdad no se ajusta al argumento ni obedece al calendario. Llega cuando estás cansado de explicarte, cuando por fin te rindes a la evidencia de lo que sientes. Hay personas que confunden la verdad con el drama. Creen que ser honestos es convertir la vida en un reality, exponer heridas como trofeos, exhibir su tristeza en redes sociales, denunciar a quien los lastimó como si el mundo fuese un tribunal. Eso no es verdad, es catarsis. La catarsis puede ser necesaria, pero no es el final del camino. La verdad de verdad es silenciosa. No necesita espectadores ni aplausos. Es el instante en que te dices, sí, me equivoqué, sí, tengo miedo, sí, esto me duele todavía. Y, en vez de buscar un culpable, respiras y te quedas contigo. Esa quietud arde, pero también sana, porque la verdad nunca destruye. Lo que destruye es la resistencia a verla. He visto gente llenar su agenda como quien se llena de calorías vacías. Se apuntan a 1000 proyectos, aceptan cada compromiso, se rodean de ruido. No es ambición, es miedo. Saben que si se detuvieran un segundo, escucharían lo que llevan años evitando, el eco de su propio silencio. Y sin embargo, es en ese eco donde empieza la libertad. La verdad no siempre te hace sentir bien, pero siempre te hace sentir real. Y lo real, aunque sea duro, tiene paz. Esa paz no se compra ni se postea, se habita. Hablar contigo con verdad es un ejercicio de madurez emocional. Es sentarte contigo sin máscara, sin justificarte, sin buscar comprensión ni likes. Es mirar tus límites sin insultarlos. Es reconocer tus heridas sin romantizarlas. Es comprender que la inteligencia emocional no consiste en no sentir, sino en no mentirte mientras sientes. Cuando aprendes a hablarte con verdad, tu diálogo interno deja de ser un tribunal y se convierte en una conversación. Ya no te juzgas por lo que eres, te escuchas para entender por qué lo eres. No te hablas como un juez, te hablas como un testigo. La mente, sin embargo, intentará escapar. Es su instinto. Intentará distraerte con preocupaciones, análisis, planes, notificaciones. Te dirá que no tienes tiempo, que hay cosas más importantes, que mañana será mejor. Cada vez que le crees, la vida se encoge un poco más. Hablar contigo con verdad es resistir esa tentación. Es sostener la incomodidad de no tener respuestas. Es quedarte en la pregunta hasta que el alma hable. Y cuando el alma habla, todo se aclara. No porque te dé soluciones mágicas, sino porque te devuelve la perspectiva. De repente, ves con nitidez lo que antes era niebla. Entiendes que no estabas atrapado, solo estabas distraído. Que no estabas perdido, solo estabas repitiendo un guión que ya no te servía. La verdad no cambia las circunstancias, cambia la mirada con la que las ves. Ese cambio es tan sutil como radical. Es el momento en que dejas de esperar rescate y empiezas a caminar hacia tu propia salida. Hablarte con verdad también implica revisar el lenguaje que usas contigo. Hay frases que parecen inocentes, pero cargan violencia. Debería estar mejor. Ya tendría que haber superado esto. No tengo derecho a sentirme así. Cada una es un golpe invisible que te aleja de tu centro. Cuando cambias el modo en que te hablas, tu cuerpo se relaja, tu respiración cambia.
Tu energía se acomoda. El lenguaje interno no es un adorno, es una arquitectura. Si tus palabras son duras, tu mundo se endurece. Si tus palabras son claras, tu mundo se aclara. Kafka escribía como quien se abre una herida con un alfiler. No lo hacía para gustar, ni para enseñar, ni siquiera para sanar. Escribía porque era la única forma que tenía de no enloquecer en silencio. De día, el traje, las normas, las palabras medidas. De noche, el temblor, la culpa, la lucidez. En la Metamorfosis no habló de un hombre que se convierte en insecto. Habló de lo que ocurre cuando te conviertes en lo que crees que el mundo necesita que seas. Y eso, aunque suene exagerado, nos pasa a todos. La mayoría vive adaptándose a moldes invisibles. Sonríen donde hay que sonreír, callan donde habría que gritar. Crecen aprendiendo que ser funcional es más importante que ser auténtico. Kafka lo entendió antes que nadie. La sociedad no te pide verdad, te pide rendimiento. Te aplaude cuando produces, te ignora cuando sientes. Por eso escribía escondido, porque sabía que la verdad, cuando es desnuda, no es rentable. No da likes, no vende. La verdad quema. Hay quien cree que la lucidez es un premio, pero a veces es una condena. Ver las cosas como son, sin maquillaje, puede doler más que cualquier mentira. Kafka vivía en ese filo. Cada carta suya es una confesión de alguien que se mira sin excusas. No buscaba ser comprendido, solo no mentirse. Y ahí está su legado, en mostrarnos que escribir, hablar, crear o simplemente respirar con verdad no te hace especial, te hace humano. La metamorfosis de la que hablaba no era una fantasía, era un espejo. No es que Gregor Samsa despertara convertido en bicho, es que un día todos despertamos extraños en nuestra propia vida, rodeados de obligaciones que ya no elegimos, atrapados en una rutina que no sentimos, y entendemos que la jaula no era el mundo, era la identidad que fabricamos para sobrevivir. Ese instante en que lo ves, ese momento brutal en que dejas de justificarte y simplemente dices, sí, soy esto, sí, me duele, sí, tengo miedo, es el comienzo de tu metamorfosis real. Por eso hablarte con verdad no es insultarte con sinceridad, es acompañarte con lucidez. La verdad no necesita ser cruel para ser profunda. Puedes decirte esto no está bien sin destruirte. Puedes mirarte al espejo sin halagos ni desprecio. Solo mirarte. Sin historia, sin juicio, sin miedo. Lo más difícil de esa mirada es que no hay lugar donde esconderse. Pero cuando te atreves, ocurre algo inesperado. Sientes alivio. El alivio de no tener que fingir más, de poder respirar dentro de tu propia piel. Esa es la libertad silenciosa. No tener nada que ocultarte a ti mismo. Hay un momento en que la verdad se vuelve costumbre. Ya no duele como antes, se vuelve tu manera natural de estar. Hablarte con verdad deja de ser una práctica y se convierte en tu tono de vida. Entonces las relaciones se limpian porque ya no aceptas conversaciones falsas. El trabajo cambia porque ya no puedes sostener tareas que no te representan. La forma en que caminas, comes, respiras, todo se reordena. No porque alguien te lo imponga, sino porque tu interior ya no soporta lo falso. El autoengaño, por el contrario, te roba energía. Mantener una mentira requiere esfuerzo. Fingir que estás bien, justificar lo que no sientes, sostener vínculos que ya no vibran. Todo eso cansa. Por eso tanta gente vive agotada sin saber por qué. No es falta de descanso físico, es exceso de mentira emocional. Cuando empiezas a hablarte con verdad, recuperas la energía que antes gastabas en esconderte. Y entonces comprendes algo profundo, que la verdad no siempre te hace ganar, pero siempre te hace libre.
te libra de tener que recordar tus versiones, de sostener máscaras, de adaptarte a expectativas ajenas. Te da una paz rara, distinta de la felicidad. Es la paz de quien sabe que puede mirarse a los ojos sin bajar la mirada. A veces, la verdad no llega como una revelación. Llega como una aceptación. Aceptar que las cosas son como son, que tú eres quien eres, que la vida ha sido como debía. No resignación, aceptación. La diferencia es enorme. La resignación dice, no puedo hacer nada. La aceptación dice, esto es lo que hay, y desde aquí puedo crear algo nuevo. Cuando llegas a ese punto, el diálogo interno se vuelve un aliado. Ya no discutes contigo, dialogas. Ya no te traicionas por costumbre, te escuchas por respeto. Hablar contigo con verdad es, en el fondo, aprender a convivir con lo que eres. Es comprender que no necesitas ser perfecto para merecerte paz. Es entender que lo que no dices se acumula y lo que te dices con amor se expande. Es aceptar que crecer no es volverse invulnerable, sino volverse transparente. Y cuando finalmente puedes decirte la verdad sin miedo, descubres que el mundo también te responde distinto. La vida empieza a hablarte en el mismo idioma. Los encuentros cambian, las decisiones se aclaran, las casualidades se vuelven sincronías. No porque hayas aprendido un truco nuevo, sino porque dejaste de hablarte con mentira. Ese es el poder de una conversación sincera contigo. Abre un canal entre tu mente y tu conciencia. Y a través de ese canal, la vida fluye. Porque el universo no premia al más fuerte, premia al más auténtico. Y la autenticidad nace siempre del coraje de decir la verdad. Capítulo 2. Es hora de reprogramar tu mente. Hay personas que viven como si todo fuera un trámite. Se levantan, se visten, van a trabajar, sonríen un poco y esperan la noche para volver a empezar. Si les preguntas cómo están, te dirán bien, pero ese bien suena más a contraseña que a respuesta. No lo dicen desde la conciencia, lo dicen porque es lo que toca. Un día, en una cafetería cualquiera, observé a un hombre que pedía su desayuno sin levantar la vista del teléfono. Dijo, gracias, sin mirar. Comió sin saborear. Pagó sin darse cuenta de cuánto, y al irse dejó olvidadas las llaves sobre la mesa. El camarero lo llamó, pero él ya estaba cruzando la calle, atrapado en alguna conversación invisible. Ese hombre no estaba distraído, estaba dormido con los ojos abiertos. Así viven muchos, y no por maldad, sino porque la mente se acostumbró a correr más rápido que la vida. La cabeza va adelante, la vida detrás, y en medio queda el vacío. La mente es como un caballo desbocado que arrastra un carro lleno de sueños rotos. Nadie le enseñó a detenerse. Nadie le dijo que puede descansar. Si un día ese hombre decidiera sentarse sin hacer nada, su mente lo llamaría vago, inútil, improductivo, y sin embargo, en ese descanso estaría la medicina. El pensamiento es como el viento que agita el mar. Cuando el viento se calma, el agua refleja el cielo. La mente humana no escucha porque teme el silencio. Le da miedo verse reflejada. Por eso llena cada espacio con palabras, con planes, con preocupaciones. Se siente viva solo cuando está ocupada. Pero la vida no pide ocupación, pide presencia. La filosofía estoica ya lo advertía hace 2000 años. Epicteto decía que el ser humano sufre no por lo que le ocurre, sino por la opinión que tiene de lo que le ocurre. La mente crea versiones de la realidad y después se convierte en prisionera de ellas. Reprogramar no es inventar pensamientos felices, es reconocer que no todo lo que piensas es verdad. Es entender que tu mente
es una narradora brillante, pero muchas veces exagera el drama para sentirse útil. Recuerdo un viejo maestro que contaba una historia. Decía que un día un campesino fue a ver al sabio del pueblo porque sufría de insomnio. «No puedo dormir, mi cabeza no para», le dijo. El sabio le dio un cuenco con agua y una cuchara. «Camina hasta el final del jardín sin derramar ni una gota». El hombre obedeció, concentrado en no perder una sola gota. Cuando regresó, el sabio le preguntó: «¿Viste las flores del camino?». «No». «¿Oíste a los pájaros?». «Tampoco». Entonces, ya tienes tu respuesta. Cuando solo piensas en no perder el agua, pierdes la vida. Así funciona la mente cuando se aferra al control. Su propósito original era ayudarte a orientarte, pero con el tiempo se convirtió en un vigilante obsesivo. Analiza, compara, prevé. Lo hace tan bien que acaba impidiéndote vivir. No es tu enemiga, solo está desbordada. Cuando la observas con distancia, descubres que su ruido tiene lógica. Intenta protegerte. Lo hace repitiendo lo que conoce, aunque eso ya no te sirva. Mira un pensamiento cualquiera, el que tengas ahora. Quizá dice: «Esto ya lo sé», o «No entiendo nada». Si lo observas sin juicio, verás que detrás hay un impulso. Quiere tener razón, quiere certeza. Pero la verdad no necesita razón, necesita espacio. Solo cuando te vacías de lo que crees saber, puedes escuchar lo que la vida te está diciendo. La cabeza no escucha porque habla con el pasado. La conciencia escucha porque habita el presente. Y entre ambas hay un puente: la atención. La atención es la cuerda por la que cruzas de la confusión a la claridad. Pero caminar por esa cuerda da vértigo. El pensamiento te grita que es peligroso, que volverás a caer en el caos. Lo que no sabe es que ya estás en el caos. El ruido mental no es otra cosa que el miedo a mirar de frente. El filósofo Michel Foucault llamaba a este proceso el cuidado de sí. No se refería a una rutina de bienestar ni a frases bonitas en tazas de café. Hablaba de un trabajo silencioso, casi artesanal, de aprender a observarte sin castigo. Cuidarte, para Foucault, no era mimarte, era mirarte sin disfraz. Era atreverte a sostener tu propia mirada sin justificarte, sin compararte, sin mentirte. En una época donde todo el mundo intenta cambiar a los demás, el verdadero revolucionario es quien se atreve a cambiar su manera de verse. El cuidado de sí no busca perfección, busca regreso. Es volver al centro después de tanto ruido. No es un viaje hacia otro lugar, es un viaje de vuelta a lo que siempre estuvo esperando dentro. Y ese regreso duele, porque al volver tienes que pasar por los pasillos de todo lo que fingiste ser. Por eso tanta gente prefiere mantenerse ocupada, porque la atención asusta. No por lo que muestra, sino por lo que quita. Quita excusas, quita máscaras, quita personajes. La atención es un acto de desnudez interior. La calle está llena de gente agotada que no sabe por qué. Van con la mente en modo supervivencia, con los ojos encendidos, pero la conciencia dormida. Buscan soluciones externas a un desorden interno. Creen que necesitan vacaciones cuando lo que necesitan es escucharse. Foucault lo habría entendido perfectamente. Vivimos tan conectados al afuera que olvidamos el arte de regresar adentro. Nos enseñaron a producir, no a percibir, a rendir, no a sentir. Una mujer me escribió una vez contándome que no podía dejar de pensar en sus errores. Cada noche repaso lo que hice mal y me castigo por no haber sido mejor, decía. Le pregunté qué pasaba cuando no pensaba. No sé, no recuerdo, respondió. La cabeza la había convencido de que pensar era sinónimo de vivir, cuando en realidad
Solo estaba reviviendo el mismo sufrimiento. Su mente le proyectaba la misma película, noche tras noche, y ella seguía pagando entrada. Ese hábito tiene nombre en neurociencia. Se llama bucle de rumiación. Es la repetición obsesiva de un pensamiento que intenta encontrar una salida racional a una emoción no comprendida. La mente cree que si piensa lo suficiente, resolverá el dolor, pero en realidad lo multiplica. Es como rascar una herida que ya empezaba a cicatrizar. Reprogramar tu mente es entender cuándo pensar y cuándo dejar que el silencio trabaje. Tu vida actual no es el resultado de tus deseos, sino de tus pensamientos habituales. Quieras o no, cada creencia que repites se convierte en tu mapa. Si crees que todo cuesta, vivirás agotado. Si crees que el amor duele, elegirás amores que duelan. Si crees que no hay dinero suficiente, harás que tu mente busque la forma de tener razón. El cerebro no busca la verdad, busca coherencia. Prefiere mantenerte en lo que conoce aunque eso te limite. La ciencia lo llama sesgo de confirmación. Lo espiritual lo llama zona de confort. Por eso, para cambiar tu vida, no basta con tener fe o motivación. Tienes que reeducar tu mente. La motivación sin reprogramación se agota. Es como querer volar con el freno de mano puesto. Si tu mente aún está programada para sobrevivir, no podrá crear abundancia. Si sigue entrenada para complacer, no sabrá poner límites. Cambiar tu mente es enseñarle a confiar en lo desconocido sin que entre en pánico. Imagina por un momento que instalas en tu ordenador un programa de 1995 e intentas que funcione con la tecnología de hoy. Se bloquea, da errores, se apaga. No porque el ordenador esté roto, sino porque el programa está desactualizado. Así opera la mente humana. Quiere resultados nuevos con programas viejos. Lo que necesitamos no es más velocidad, sino una actualización de conciencia. La buena noticia es que el cerebro es plástico. Cambia. Aprende. Se reconfigura con cada experiencia. Cada vez que eliges un pensamiento distinto, estás tallando un nuevo camino en tu mente. Cada vez que repites una idea constructiva, estás cambiando tu biología. No es poesía, es neuroplasticidad. Los científicos como Joe Dispenza o Jeffrey Schwartz lo explican con precisión. La mente puede modificar la estructura del cerebro y el cerebro responde reforzando lo que la mente decide practicar. Así de literal es tu poder. Pero la mente vieja se resiste. No quiere morir, quiere tener razón. Cada vez que pienses algo nuevo, aparecerá la voz del escepticismo. Dirá: esto no sirve, esto no es real, esto no es para mí. Esa voz no es tu enemiga, es la guardiana del pasado. Está ahí para comprobar si de verdad estás decidido a avanzar. Si cedes, refuerzas la vieja ruta. Si observas sin miedo, trazas una nueva. Durante años te dijeron que pensar positivo era suficiente. Pero no se trata de fingir optimismo, se trata de pensar con conciencia. Pensar con conciencia es observar lo que piensas antes de creerlo. Es no dejar que el pensamiento sea una orden. La mente no puede callarse, pero tú puedes elegir qué voz amplificas. Como dice Viktor Frankl, el hombre siempre tiene un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es libertad. Ese espacio es reprogramación. Tu lenguaje mental crea tu entorno. Si repites «estoy cansado» 10 veces al día, tu cuerpo lo cree. Si repites «esto es difícil», tu cerebro deja de buscar soluciones. Pero si cambias la pregunta, cambias el resultado. En lugar de decir «esto es difícil», pregúntate «¿cómo puedo hacerlo más fácil?». La mente ama las preguntas más que las afirmaciones. Donde hay una pregunta,
hay movimiento. Donde hay curiosidad, hay vida. El primer paso de la reprogramación es darte cuenta de lo que repites. No puedes cambiar lo que no observas. Pasa un día escuchándote, no para juzgarte, sino para entender tu guión. Descubrirás que usas las mismas palabras para hablar de ti, del trabajo, del amor. Siempre me pasa lo mismo. Nunca tengo suerte. A nadie le importa. Esas frases parecen inofensivas, pero son contratos, y tú los firmas cada vez que los repites. Cambiar tus palabras es renegociar tu destino. Cuando empieces a notar tu diálogo interno, te sorprenderá su poder. Notarás que a veces tu mente habla como tus padres, tus profesores o tus miedos, no porque ellos sigan ahí, sino porque los imitaste. Reprogramar es reconocer qué voces no son tuyas y devolverlas a su origen. No necesitas destruirlas, basta con reconocerlas. Lo que se reconoce deja de dominar. El segundo paso es crear nuevas instrucciones. No esperes sentirte listo para hacerlo, hazlo y el sentimiento vendrá después. Tu mente cree lo que repites, no lo que deseas. Si todos los días le dices «no puedo», te obedece. Si le dices «aún no sé cómo, pero puedo aprender», también te obedece. La mente no tiene sentido del humor, pero sí de obediencia. Habla con claridad y te seguirá. La reprogramación mental no es un acto místico, es un acto técnico del alma. Se parece más a un entrenamiento que a una revelación. Por eso es lento, repetitivo, constante. Igual que un músico repite escalas hasta que la melodía sale sola, tú repites nuevas ideas hasta que la mente las acepta como naturales. La constancia es la forma más silenciosa de la fe. En este punto es normal que aparezca resistencia. El pensamiento viejo se defiende. Dirá que estás siendo ingenuo, que las cosas no cambian, que las personas son como son. Pero esas frases no son tuyas. Son huellas de la cultura, del miedo, de generaciones enteras que confundieron prudencia con rendición. No discutas con esa voz. Escúchala y respóndele con calma. Gracias por intentar protegerme, pero ahora elijo pensar distinto. Esa es la forma más inteligente de hablarte, con firmeza, sin violencia. Cada vez que lo haces, estás entrenando tu poder mental. Hablar contigo con verdad no significa sermonearte, significa escucharte. Hay quienes usan su voz interior como látigo, se exigen, se comparan, se castigan. Debería estar mejor. Ya tendría que haber superado esto. No tengo derecho a sentirme así. Pero cada una de esas frases es una orden inconsciente que el cuerpo obedece. Lo notas en los hombros tensos, en la mandíbula apretada, en el sueño que se vuelve ligero. Por eso, antes de hablarte, siente el tono con el que lo haces. Si la voz suena como un juez, la mente se cierra. Si suena como un amigo, se abre. La mente no entiende de palabras, entiende de frecuencia. La psicología cognitiva moderna lo llama diálogo interno adaptativo. El filósofo Alan Watts decía que la mayoría de las personas están poseídas por su propio discurso mental. Reprogramar no es callar la mente, sino aprender a ser su interlocutor. Si tu diálogo interno te dice «esto va a salir mal», no lo contradigas a gritos con afirmaciones positivas vacías. Respóndele como responderías a un niño asustado. Puedo entender que tengas miedo, pero hoy vamos a intentarlo igual. La ternura es más transformadora que el control. Reprogramar es enseñar a tu mente a hablarte en un nuevo idioma, el idioma de la conciencia. En este idioma no se usan palabras como siempre, nunca, debería, culpa, fracaso. En su lugar se usan hoy, aún, puedo, aprendo, elijo. Cada palabra tiene un peso biológico.
La neurociencia ha demostrado que el lenguaje activa las mismas áreas cerebrales que la experiencia física. Cuando dices, me cuesta respirar con esta situación, tu cerebro lo interpreta literalmente. Si cambias a, puedo darme un respiro, también lo hace literalmente. Tu biología responde a tu vocabulario. Hablar contigo es un arte de precisión. Cada palabra es una orden de programación. Si repites, soy torpe, refuerzas una red neuronal. Si repites, estoy aprendiendo, creas otra. Las palabras son semillas eléctricas. Don Miguel Ruiz lo resumió en los 4 acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Pero la impecabilidad empieza dentro. No se trata de censurarte, sino de hacerte consciente del poder que tienen las frases que eliges. Tu mente te escucha todo el día. Asegúrate de hablarle como a alguien que amas. El tercer paso de la reprogramación es actuar desde la nueva creencia. La mente aprende con evidencia. No basta con repetir, soy capaz. Tienes que demostrártelo en la práctica. Si haces algo pequeño que antes evitabas, el cerebro registra. Ah, esto también puedo hacerlo. Esa pequeña acción cambia más que 1000 afirmaciones. La confianza no se repite, se construye. Cada gesto coherente es una conversación que se vuelve verdad. La mente se reeduca a través de 3 caminos: el pensamiento consciente, la emoción coherente y la acción congruente. Los 3 hablan distintos dialectos, pero todos forman parte del mismo lenguaje interior. Cuando piensas algo y lo sientes, pero actúas en dirección contraria, generas ruido. Ese ruido se llama conflicto interno. Hablarte con verdad es sincronizar los 3 dialectos para que digan lo mismo. Pensar, puedo; sentir, confío; y actuar, lo intento. Ese es el idioma de la coherencia. Muchos fracasan al intentar cambiar porque lo hacen desde la crítica. Se dicen, otra vez lo hice mal, nunca aprendo. Y esa frase refuerza justo lo que quieren eliminar. No puedes educar a la mente con desprecio. Tienes que educarla con paciencia. Si un niño tropieza aprendiendo a caminar, no lo castigas. Lo animas a levantarse. Tu mente es ese niño. Cada pensamiento equivocado es solo un paso torcido en el proceso de aprendizaje. La paciencia es la pedagogía del alma. Reprogramar no es repetir frases vacías, es crear una relación real contigo. Cuando la mente te diga, esto no sirve, no luches, observa. Detrás de esa resistencia hay una emoción. Quizás miedo al cambio, al rechazo, a perder lo conocido. Si escuchas ese miedo sin identificarte con él, desaparece. No por arte de magia, sino porque lo comprendiste. Ninguna emoción puede sobrevivir a la comprensión. Hablar contigo con verdad es sostener esa emoción sin disfrazarla, hasta que se rinda a tu atención. El filósofo Spinoza decía que la libertad no consiste en querer menos, sino en comprender más. Cada pensamiento que comprendes pierde poder sobre ti. La observación es el principio de toda liberación. No necesitas controlar la mente, necesitas conocerla. Cuanto más la conoces, más te obedece. Es como un animal salvaje. No se doma con miedo, sino con presencia. La mente se alimenta de evidencia, por eso necesitas darle pruebas de que los nuevos pensamientos también son posibles. Si estás cambiando tu relación con el dinero, no basta con decir, soy abundante. Tienes que actuar como alguien que confía en la abundancia, agradecer lo que ya tienes, organizar tus finanzas, ofrecer valor. La acción concreta le dice al cerebro, esto es real. Entonces el pensamiento nuevo deja de ser afirmación y se convierte en experiencia. Y cuando la mente experimenta, aprende de verdad. Lo mismo ocurre con el amor. Si repites, merezco una relación sana,
pero sigues eligiendo vínculos que te consumen, la mente se confunde. La coherencia entre lo que piensas, sientes y haces es la clave de toda transformación. El cerebro ama la coherencia. Cuando tus acciones y tus pensamientos apuntan al mismo lugar, se apaga la alerta del miedo y el sistema nervioso se relaja. Por eso la paz no es ausencia de ruido, es alineación interior. He conocido a muchas personas que leen libros de crecimiento personal, escuchan conferencias, hacen cursos y aún así siguen atrapadas en los mismos bucles. No porque no entiendan las ideas, sino porque no las encarnan. El conocimiento sin aplicación se pudre. El verdadero aprendizaje empieza cuando lo que sabes se vuelve lo que haces. La mente intelectualiza, la conciencia encarna. Una mujer me contó que cada noche, antes de dormir, anotaba 3 pensamientos que quería sembrar para el día siguiente. No es que todo se cumpla, me dijo, pero empiezo el día recordando que puedo elegir mi tono. Eso es hablarte con intención, dirigir el tono de tu vida. No necesitas transformar todo de una vez. Solo necesitas cambiar la dirección de tu atención. Un pequeño giro constante produce un destino completamente nuevo. No es optimismo barato, es neuroplasticidad aplicada a la vida diaria. La mente se adapta a lo que más practicas. Hay un error común en el proceso: querer eliminar los pensamientos negativos. No puedes. La mente está hecha para producirlos. Su función es prevenir riesgos, anticipar problemas. Pretender que no aparezcan es luchar contra tu biología. El objetivo no es que no existan, sino que no te gobiernen. Los pensamientos negativos pierden poder cuando los observas sin obedecerlos. Puedes decir: aquí está el pensamiento del miedo, pero no soy miedo. Con esa simple frase recuperas el mando. Esa es una de las prácticas más simples y más transformadoras. Separar lo que piensas de lo que eres. Otro paso esencial es cuidar tu entorno. La mente absorbe lo que la rodea. Si estás rodeado de queja, drama, ruido o noticias que alimentan el miedo, será difícil pensar distinto. Cambia tu ambiente y cambiarán tus pensamientos. No se trata de huir de la realidad, sino de elegir los estímulos que alimentan la parte de ti que quieres expandir. Lee libros que te eleven, escucha voces que te inspiren, conversa con personas que te reten a crecer. La mente aprende por imitación. Rodéala de ejemplos que la impulsen hacia donde quieres ir. El psicólogo Albert Bandura lo llamó aprendizaje vicario. Tu cerebro no distingue del todo entre lo que vive y lo que observa. Por eso, las historias, los ejemplos, las imágenes poderosas son tan importantes. Cada vez que ves a alguien lograr algo que tú deseas, tu cerebro activa las mismas redes neuronales como si fueras tú. Por eso, en lugar de envidiar, observa para aprender. Cada admiración consciente es una práctica de expansión. En este proceso, descubrirás que la mente no solo se reprograma con ideas, sino con gratitud. Agradecer es una forma silenciosa de entrenar al cerebro para enfocarse en lo que funciona. Cada vez que agradeces, interrumpes el circuito del miedo. La gratitud no es una emoción, es una herramienta de enfoque. Cuando miras lo que tienes en lugar de lo que falta, estás dirigiendo tu mente hacia la abundancia. Y como toda herramienta, solo funciona cuando se usa. También descubrirás que el cuerpo participa. Cada pensamiento tiene una frecuencia y el cuerpo la siente. Cuando piensas en carencia, tu respiración se acorta. Cuando piensas en posibilidad, se expande. Por eso, reprogramar la mente también es reeducar el cuerpo a respirar distinto, a moverse distinto, a descansar distinto.
La mente no puede vibrar alto si el cuerpo está agotado. Nietzsche lo intuía cuando decía que toda gran idea llega caminando. El cuerpo piensa contigo. Hay un detalle que la mayoría ignora. La mente no se reprograma en los grandes momentos, sino en los pequeños. Cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación, estás reescribiendo tu historia. Cada vez que haces algo con amor, aunque nadie lo vea, estás instalando una nueva versión de ti. Los grandes cambios se construyen con gestos invisibles. Lo cotidiano es el laboratorio de la transformación. La pregunta no es ¿cómo cambio mi mente?, sino ¿qué mente quiero crear hoy? Haz esa pregunta cada mañana, no para responderla, sino para recordarte que puedes elegir. La libertad no es hacer lo que quieras, es pensar lo que elijas. El lenguaje que uses contigo cada día es el timón de esa elección. Si te hablas con miedo, tu barco encalla. Si te hablas con confianza, el viento se pone de tu parte. Y cuando un día mires atrás y veas lo lejos que has llegado, entenderás algo profundo. No cambió tu destino, cambió tu conversación interna. Porque la mente no es un lugar al que vas, es la casa que estás construyendo mientras piensas. Tu vida será siempre el reflejo de esa conversación. Por eso háblate con respeto, con humor, con fe. No te hables como quien se acusa, háblate como quien se enseña. Cada palabra que pronuncias dentro de ti es un ladrillo. Si te hablas con miedo, construyes cárceles. Si te hablas con confianza, construyes puentes. Aprender a hablar contigo es eso, convertirte en el mejor narrador de tu historia. Cuando tu diálogo interno se vuelva tu aliado, no tendrás que repetir afirmaciones ni buscar señales. Lo sabrás, porque la vida te responderá en el mismo idioma en que tú te hablas. Capítulo 3. Cambia tu energía. Cambia tu suerte. La mayoría de las personas vive esperando un gran cambio. Esperan el trabajo ideal, la pareja adecuada, el dinero suficiente, la oportunidad perfecta. Creen que la suerte es algo que llega, como una visita. Pero la suerte no llega, se genera. No depende de la fortuna ni de las estrellas. Depende de la energía que proyectas en el instante en que vives. Y la energía no se fabrica con pensamiento positivo, sino con presencia. Cada vez que estás presente, tu energía se limpia. Cuando tu atención está en lo que haces, la vida te obedece. Pero cuando tu mente está atrapada en lo que teme o en lo que perdió, la vida deja de escucharte. No porque te castigue, sino porque no estás hablando el mismo idioma. La existencia se comunica con presencia, no con ansiedad. La suerte no es más que el reflejo de tu nivel de conciencia. A medida que te conectas con el ahora, tus decisiones se afinan, tus intuiciones se despiertan, tus actos se vuelven oportunos. Ya no llegas tarde a lo que es tuyo, ni insistes en lo que ya no lo es. Eso es energía alta, vivir en sintonía con el momento. He visto a muchas personas que trabajan duro, que hacen todo bien, pero siguen sintiéndose estancadas. Y no entienden por qué. Creen que les falta algo externo, contactos, suerte, tiempo. Pero lo que les falta es estar realmente aquí. Trabajan con el cuerpo, pero su mente está en otro lado, recordando lo que salió mal, imaginando lo que podría salir peor. La energía no fluye cuando no estás completo en lo que haces. La presencia no es una postura espiritual, es una forma práctica de existir. Significa usar toda tu atención en lo que está frente a ti. Cuando hablas, hablas. Cuando comes, comes. Cuando amas, amas. Y ese estado no solo te da paz, te da poder, porque la energía de la hora es la única que mueve la realidad.
El pasado ya se gastó. El futuro todavía no existe. Lo único que realmente tienes es este instante y lo que hagas con él define tu suerte. Tu mente, en cambio, es una viajera inquieta. No soporta el presente porque no lo puede controlar. En el ahora no hay historia, ni argumento, ni comparación. Y la mente se alimenta de eso. Por eso siempre busca escapar. Si no puede ir al pasado, va al futuro. Y si no puede ir a ninguno de los dos, inventa problemas. Pero cuando la observas, cuando te das cuenta de su juego, ya no puede atraparte. Ahí empieza la libertad. La energía cambia cuando la mente obedece al presente. No se trata de forzar pensamientos positivos, sino de disminuir la distancia entre lo que vives y lo que piensas. Esa distancia es el origen del sufrimiento. Cuando haces una cosa y tu mente está en otra, el cuerpo se divide, la energía se dispersa, la vida se debilita. Pero cuando te alineas, todo se reorganiza. Hay una diferencia entre actuar desde la urgencia y actuar desde la conciencia. La urgencia busca resultados, la conciencia busca verdad. Uno se mueve para escapar, el otro se mueve para existir. Si estás presente, incluso el error te nutre. Si no lo estás, incluso el éxito te vacía. Recuerdo una conversación con un músico callejero en Lisboa. Tenía la guitarra rota y un sombrero con pocas monedas, pero su sonrisa era enorme. Le pregunté si no le frustraba tocar para gente que apenas lo escuchaba. Me miró y dijo: «Yo no toco para que me oigan, toco para escucharme». Esa frase lo explicó todo. Su suerte no dependía del público, dependía de su presencia. Su música no era una estrategia, era un estado. Así funciona la vida. La energía cambia cuando haces las cosas no por obligación, sino por conexión. Cuando estás donde estás. Porque el presente, aunque parezca pequeño, contiene toda la vida. Si logras estar plenamente en él, el universo entero te pertenece. La mente humana ha confundido pensar mucho con vivir bien, pero pensar no siempre mejora las cosas, a veces las aleja. La reflexión es útil solo si nace del silencio, no del ruido. Si el pensamiento se convierte en eco, te pierdes. Por eso, cuando te sientas perdido, no pienses más. Detente, respira, escucha lo que hay. La energía se renueva en la quietud. Detenerte no es rendirte, es regresar. Es darte la oportunidad de ver sin el filtro del miedo. En el silencio, la conciencia se limpia. Y cuando se limpia, tu suerte cambia. No porque algo externo se acomode, sino porque tú dejas de tropezar con tu propio ruido. Cada vez que vuelves a la hora, algo invisible se alinea. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, las emociones se ordenan. Es un ajuste microscópico, pero poderoso. Esa es la energía que mueve la vida, la del presente sin interferencias. El error más grande es creer que la hora es aburrido. La mente, adicta al drama, busca emociones extremas. Quiere historias, victorias, derrotas. Pero la vida real no es una película, es un pulso. Y ese pulso es tan simple que pasa desapercibido. Cuando aprendes a sentirlo, descubres que el presente es infinitamente más intenso que cualquier fantasía. El pensamiento descontrolado es como un ruido de fondo que te roba energía. No puedes eliminarlo, pero puedes bajar su volumen. Y eso se logra observando sin intervenir. Cada pensamiento que observas pierde fuerza. Cada emoción que aceptas sin dramatizar se disuelve. Es una ley silenciosa. Lo que miras con conciencia se transforma. Si logras hacerlo aunque sea por segundos, sentirás el cambio. No un éxtasis espiritual, sino una claridad física. Respiras más profundo, tu cuerpo se expande, tu mente se vuelve liviana.
Esa es la señal de que la energía ha cambiado. Has dejado de resistir, has empezado a fluir. La suerte no es el resultado de oraciones al cielo, sino de una mente alineada con la vida. Cuando estás presente, ves oportunidades donde antes veías problemas. Cuando estás presente, dices las palabras justas en el momento correcto. La vida te responde en la misma frecuencia que tú la escuchas. Esa es la energía de la conciencia, la capacidad de responder con presencia en lugar de reaccionar con miedo. No es misticismo, es coherencia. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu acción se alinean, el universo hace lo mismo. No es magia, es orden natural. Vivir en el presente no significa renunciar al futuro, significa construirlo con conciencia. Cada vez que actúas desde el ahora, estás moldeando lo que viene sin deformarlo con miedo. El futuro no es un territorio desconocido, es la extensión del instante que vives con plenitud. Si este momento está lleno de claridad, el siguiente también lo estará. Así cambia la energía, no desde la expectativa, sino desde la atención. La mente humana busca resultados inmediatos. Quiere ver la recompensa antes de dar el paso. Pero la vida no funciona así. Primero das el paso, luego el suelo aparece. La confianza precede a la evidencia. Cuando esperas señales para actuar, le das al miedo el mando. Cuando actúas con conciencia, la señal eres tú. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que cada acción consciente, por pequeña que sea, tiene más poder que 1000 pensamientos dispersos. Tomar un vaso de agua con gratitud, respirar profundo antes de responder, observar en silencio lo que sientes. Son gestos mínimos que cambian tu frecuencia. La suerte no se construye en grandes gestas, sino en la repetición constante de estos actos de presencia. El pensamiento repetitivo gasta energía. La atención la multiplica. No puedes avanzar si tu mente está atrapada en circuitos viejos. El pasado no tiene poder sobre ti cuando estás atento. Lo que ocurrió dejó huellas, pero no destino. Cada vez que lo recuerdas sin conciencia, lo reactivas. Pero cuando lo observas desde el presente, se disuelve. Esa es la verdadera limpieza energética. Dejar de cargar con historias que ya no tienen sentido. La gente suele preguntarse cómo elevar su vibración, como si fuera una técnica compleja. Pero elevar la energía no es un esfuerzo, es un permiso. Sucede cuando dejas de oponerte a la vida, cuando aceptas lo que es sin resignarte, cuando avanzas sin miedo a perder. Aceptar no es pasividad, es sabiduría. Significa mirar lo que hay y actuar desde la comprensión, no desde la reacción. Mucha energía se desperdicia tratando de controlar lo que no depende de ti. No puedes obligar a nadie a entenderte, no puedes apurar los procesos, no puedes cambiar el clima, pero sí puedes elegir cómo responder. Esa elección es tu poder. Cada vez que eliges serenidad en medio del caos, estás alterando el campo en el que te mueves. La calma es el mayor acto de rebelión en un mundo histérico. Hay personas que irradian confianza no porque lo tengan todo resuelto, sino porque no discuten con la vida. Esa serenidad no se improvisa. Es fruto de haber aprendido a quedarse presente en medio de la tormenta. No esperan a que el ruido se apague para sentirse en paz. Encuentran la paz en medio del ruido. Cuando llegas a ese punto, tu energía deja de ser una reacción y se convierte en una dirección. El cuerpo es tu primer templo. Si lo maltratas con exceso o descuido, la energía se distorsiona. Dormir, respirar, alimentarte con conciencia son formas simples de honrar tu presencia. No porque sean rituales espirituales, sino porque mantienen la conexión entre lo que piensas, sientes y haces. El cuerpo escucha cada pensamiento,
Si piensas en exceso, se tensa. Si confías, se expande. Cuando tu cuerpo está en coherencia, tu energía se vuelve magnética. Cambiar tu energía también es cuidar tus palabras. Hablar es proyectar vibración. Si cada frase que usas lleva queja, estás sembrando escasez. Si cada palabra que eliges tiene dirección, estás programando plenitud. No se trata de forzar frases bonitas, sino de hablar con verdad y propósito. Las palabras son como piedras lanzadas al agua. Generan ondas que siempre regresan. Lo mismo ocurre con el silencio. Hay silencios que apagan y silencios que nutren. El silencio consciente no es ausencia de sonido, es presencia pura. Cuando eliges callar para escuchar, tu energía se eleva. Empiezas a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. Una mirada, un matiz, un aroma. Esa atención fina es lo que los antiguos llamaban sabiduría. La energía no se sostiene con esfuerzo, se sostiene con coherencia. No puedes vibrar alto si tus actos contradicen tus pensamientos. Si hablas de amor, pero siembras miedo, la vibración se fractura. La coherencia no exige perfección, exige honestidad. Puedes equivocarte, dudar, fallar, pero si actúas desde la verdad, la energía te respalda. La mentira, incluso la piadosa, corta el flujo vital. La verdad, aunque duela, lo libera. Aprender a sostener energía alta es aprender a vivir sin máscaras. Cada vez que finges, te fragmentas. Cada vez que te muestras auténtico, te alineas. Y no hay energía más poderosa que la autenticidad. La gente auténtica atrae porque transmite algo que no puede fingirse: integridad. Cuando entiendes que la energía no viene de fuera, todo cambia. Dejas de esperar salvadores, oportunidades o señales místicas. Descubres que tú eres el canal. Tu mente es la antena, tu cuerpo el instrumento y tu conciencia la frecuencia. Si afinas los tres, la suerte deja de ser azar y se convierte en consecuencia. La práctica es simple: estar aquí. No a ratos, no cuando te conviene, sino aquí. Cuando comas, siente el sabor. Cuando trabajes, hazlo sin resistencia. Cuando ames, hazlo sin miedo. Estar presente no es un ideal, es una disciplina. La atención constante no te aleja del mundo, te devuelve a él. A partir de ese punto, la vida se vuelve sincrónica. Lo que necesitas llega, lo que no corresponde se disuelve. No porque invoques milagros, sino porque ya no estás bloqueando el flujo. La energía se ordena sola cuando tú dejas de interferir. Entonces, comprenderás que la suerte no depende de oportunidades externas, sino de la claridad interna con la que las reconoces, y que nada ni nadie puede darte lo que ya eres cuando estás presente: un campo de energía consciente capaz de crear realidad. Ese es el secreto menos secreto de todos. La suerte es la consecuencia de una mente en paz con el instante. Cuando llegas ahí, la energía no se busca, se irradia, y esa vibración, silenciosa y firme, es la que finalmente cambia tu vida. Capítulo 4. Convierte tu verdad en destino. Hay un instante en la vida en el que todo lo que entendiste se queda corto. Has leído, has meditado, te has prometido cambios en enero, te has perdonado 40 veces por lo mismo. Has llorado con frases motivacionales y te has reído de tus propios dramas. Pero un día te pasa algo distinto. Ya no quieres seguir analizando. Quieres vivir. El alma se cansa del diagnóstico y pide acción. Te dice, sin palabras, que llegó la hora de moverte, que el conocimiento que no baja al cuerpo se vuelve polvo espiritual. Ese es el punto en el que mucha gente se pierde, en la trampa del entendimiento. Entender sin hacer nada es como leer sobre natación desde la orilla.
Tarde o temprano, la vida te empuja al agua. Y ahí no sirve la teoría, sirve el cuerpo. La sabiduría que no se aplica se pudre, y el exceso de lucidez sin práctica se vuelve arrogancia. Es el ego disfrazado de iluminación. Una mente que lo entiende todo, pero no cambia nada. No necesitas más respuestas, necesitas coraje. La vida no se transforma con frases, se transforma con movimiento. El pensamiento consciente es una semilla, y toda semilla necesita tierra, no aplausos. La tierra es la vida real, el tráfico, la ropa tendida, las discusiones absurdas, los lunes, la duda. Ese es tu campo de entrenamiento. No vinimos a hablar de conciencia, vinimos a practicarla. No hay nada más espiritual que pagar una factura con calma, ni más elevado que escuchar de verdad a alguien sin mirar el teléfono. La conciencia no flota, camina contigo en zapatillas. Ser fiel a tu verdad no significa que siempre estés seguro. Significa que ya no te vendes tan barato, que no sonríes por obligación, que no finges entusiasmo donde tu alma bosteza. Ser fiel a ti es hablarte claro, aunque duela. Es atreverte a decir «ya no quiero» sin miedo a perder aplausos. La coherencia es incómoda, pero la incoherencia enferma. El cuerpo lo sabe. Cuando te traicionas, pesa. Cuando te respetas, respiras mejor. El miedo, ese viejo conocido, es el actor más premiado de tu historia. Sabe llorar, gritar, disimular, argumentar. A veces se disfraza de prudencia. Espera el momento perfecto, te dice. A veces se pone el traje de la lógica. Necesitas planificarlo mejor. Pero la verdad es simple. El momento perfecto no existe. Lo perfecto es el paso que das aún temblando. Esperar a que el miedo se vaya es como esperar a que deje de llover para aprender a bailar. Nadie se vuelve valiente por pensar mucho, sino por moverse con miedo. La valentía no es ausencia de temor, es movimiento con sentido. Nadie cambia su destino desde la comodidad. La vida se mueve cuando tú te mueves. El pensamiento quiere certezas, pero la vida quiere movimiento. La claridad no se pide, se provoca. El mundo se revela a quien se atreve a actuar. Si esperas garantías antes de decidir, te vas a pasar la vida llenando formularios para un tren que ya salió. La certeza no precede a la acción, nace de ella. Convierte tu verdad en destino significa que tu sabiduría se vuelva verbo, que lo que sabes se note, que si hablas de amor, ames, que si hablas de abundancia, dejes de pensar como pobre emocional, que si hablas de fe, dejes de revisar si el milagro ya llegó. No se trata de actuar para demostrar, sino de actuar para existir. Hay una gran diferencia entre querer cambiar y estar cambiando. La primera es idea, la segunda es vida. Todo lo que has comprendido hasta ahora fue entrenamiento para este punto. Atreverte a usar tu voz, sostener tu energía, mirar tu verdad y caminarla. No hay destino sin dirección, y la dirección nace del modo en que te hablas. La mente que se habla con claridad se guía sola. No necesita gurús, necesita honestidad. Cada decisión coherente es una oración silenciosa. Cada paso real es una respuesta que la vida escucha. La acción consciente no se mide por resultados, sino por coherencia. No actúas para ganar, actúas para ser. La acción con propósito no te lleva a un lugar, te revela quién eres en el trayecto. El éxito no está al final, está en la sensación de estar donde debes. Cuando lo haces por verdad y no por aprobación, el resultado deja de ser juez. El proceso se convierte en hogar. La vida no te examina, te refleja. Te muestra con una precisión casi cruel lo que aún no entiendes de ti. Te repite las lecciones disfrazadas de personas nuevas. Si te hablas con miedo, la vida te pondrá a prueba con el coraje.
Si te hablas con carencia, te enfrentará con la abundancia que no sabes recibir. Si te hablas con desconfianza, te lanzará a situaciones donde solo tu fe podrá sacarte. La vida no castiga, te educa. No evalúa tus palabras, evalúa tu tono interior. El mundo no te escucha con los oídos, te escucha con tu frecuencia. Convierte tu verdad en destino no es un eslogan para vender agendas, es un acto de rebeldía contra tu versión dormida. Es vivir cada día como si tu alma tuviera micrófono y el universo estuviera grabando. Es desayunar con atención, decidir sin culpa, trabajar con dignidad, amar sin distracción. Es convertir lo divino en humano y lo humano en sagrado. No necesitas ser santo, necesitas estar despierto. La conciencia no es un altar, es una forma de estar presente. Y claro, la vida es tramposa. Te va a poner a prueba justo en los temas que dices haber superado. Crees que ya dominaste la paciencia y te toca la fila más lenta del supermercado. Crees que ya entiendes el desapego y te llega un adiós que no esperabas. Crees que ya tienes claridad y aparece alguien que te revuelve las certezas. No es burla, es entrenamiento. La conciencia no se demuestra meditando, sino respondiendo distinto cuando el caos regresa. El cuerpo también tiene memoria espiritual. Cuando vives con verdad, el cuerpo se abre. Cuando mientes, se contrae. La postura revela más que las palabras. Los hombros que se sueltan, la respiración que se expande, el paso que pisa firme, todo eso es coherencia. La verdad no necesita declaración pública, se nota. El alma no busca testigos, busca paz. La coherencia mantenida se convierte en magnetismo. No persigas, deja que la verdad te organice la vida. Lo que es tuyo no necesita persecución, solo frecuencia. He visto a muchos esperando señales del universo. Miran el reloj a las 11:11, sacan cartas, buscan mensajes en canciones. Pero la señal más clara está en cómo te sientes cuando haces algo. Si te drena, no es. Si te enciende, aunque asuste, es por ahí. El universo no habla en códigos, habla en sensaciones. Si tu acción vibra en miedo, la vida se volverá confusa. Si tu acción vibra en fe, todo se aclara. No porque haya una mano invisible manipulando tu suerte, sino porque cuando confías, dejas de sabotear lo que ya estaba preparado para ti. Actuar desde la conciencia no significa hacerlo todo bien. Significa hacerlo despierto. Aprender a meter la pata con estilo. Saber tropezar sin convertirlo en tragedia. La vida no quiere tu perfección, quiere tu presencia. Lo que sana no es el éxito, es la atención. Cuando estás atento, hasta el error se vuelve enseñanza. Cuando estás dormido, hasta el acierto se vuelve vacío. Y aquí viene lo más duro. Muchas veces tu verdad va a exigirte empezar de nuevo, dejar un trabajo, una relación, una versión de ti que ya no cabe, y no para huir, sino para honrar lo que ya dio todo. Hay despedidas que no duelen porque llegan a tiempo. La madurez es saber soltar sin odio, sin anuncio y sin ceremonia. No necesitas quemar puentes, basta con dejar de cruzarlos. A veces convertir tu verdad en destino es dejar de insistir en lo que ya cumplió su ciclo. Es entender que gratitud también significa movimiento. Agradecer no es decir gracias, es no aferrarte, es reconocer que algo te enseñó y que ahora te toca caminar sin eso. La vida se llena sola cuando la vacías con propósito. Lo nuevo no entra en manos cerradas. Este es el punto donde todo lo aprendido se vuelve carne, donde el silencio se vuelve decisión, donde el pensamiento deja de buscar respuestas y empieza a construir caminos, donde dejas de pedir señales y te conviertes en una.
donde entiendes que nadie va a venir a salvarte porque la vida no envía rescatistas, envía espejos. Hablarte con verdad, sostener tu energía y reprogramar tu mente solo tenían un propósito: devolverte a ti. Recordarte que tú eras la voz, el mensaje y el mensajero. La pluma siempre estuvo en tu mano, pero ahora escribes con conciencia. Ya no redactas excusas, redactas dirección. Porque convertir tu verdad en destino no es llegar a un punto, es caminar sabiendo que cada paso cuenta. Y si vas a equivocarte, que sea aprendiendo. Si vas a caerte, que sea hacia adelante. Si vas a parar, que sea para respirar, no para rendirte. Hay una escena que siempre me fascina. Vincent van Gogh pintando bajo el sol del sur de Francia, con la cabeza llena de voces y los bolsillos vacíos. El tipo no pintaba por fama ni por validación, pintaba porque si no lo hacía, se moría por dentro. Mientras todos esperaban reconocimiento, él esperaba sentido. En sus cartas a Theo, su hermano, se hablaba con una honestidad que hoy nos resultaría incómoda. No pedía aprobación, pedía comprensión. Decía: he puesto mi corazón y mi alma en mi trabajo y he perdido la cabeza en el proceso. Esa frase es la definición de vivir con verdad. Van Gogh no buscaba calma, buscaba coherencia. Y la coherencia, aunque duela, sana más que cualquier terapia. Así es cuando te hablas en serio. No te prometes un jardín sin espinas, te prometes no volver a fingir que no sangras. Convertir tu verdad en destino no se trata de brillar, sino de sostenerte cuando el brillo se apaga. La calle está llena de gente que parece fuerte porque nunca se detiene. Pero la verdadera fortaleza está en saber cuándo parar, cuándo decir esto no, cuándo dejar de correr detrás de lo que ya no vibra contigo. La vida moderna vende velocidad, pero lo esencial sigue ocurriendo lento. Una conversación real, una caminata sin auriculares, una noche de silencio. Somos la generación que puede ordenar comida, pareja y entretenimiento desde el mismo dispositivo, pero no sabe pedir calma. Por eso, aprender a hablarte es el nuevo acto de rebeldía, bajarle el volumen al mundo y escucharte en voz baja. Nietzsche escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero lo que nunca dijo es que encontrar ese porqué a veces duele. Implica decepcionarte de los sueños prestados, desarmar tus propias mentiras, perder amistades que no soportan tu crecimiento. El porqué no aparece con incienso, aparece con lágrimas y risas mezcladas. Por eso, el camino de la verdad no es espiritual, es quirúrgico, te corta lo que sobra. Convierte tu verdad en destino significa asumir la responsabilidad de ser tu propio maestro. No el gurú del barrio, sino el que se levanta y se habla con respeto en el espejo. El que se dice la verdad incluso cuando no le conviene. El que entiende que ya no puede culpar al pasado, ni al jefe, ni a la infancia. No porque no duelan, sino porque ya no sirven de excusa. La adultez emocional empieza cuando dejas de buscar culpables y comienzas a hacerte preguntas. Y si hablamos de preguntas, Kafka podría darte una lección. Su vida fue una metáfora viva de lo que pasa cuando te miras demasiado, pero actúas poco. Él escribió: existe una meta, pero ningún camino. Lo que llamamos camino es vacilación. En esas líneas hay toda una advertencia. Pensar sin moverte te condena a la teoría infinita. Por eso, en honor a Kafka, muévete aunque no veas la meta. El camino se dibuja con tus pasos. Hay una práctica simple. Cada vez que la cabeza te paralice con dudas, di en voz alta: no necesito entenderlo todo para avanzar. Esa frase cambia químicamente el cuerpo. Es un permiso biológico para existir. El pensamiento tiembla,
pero el cuerpo sabe qué hacer cuando dejas de frenarlo. El miedo es un mal comediante. Repite los mismos chistes una y otra vez, y aún así le seguimos riendo. No vas a poder, no es el momento, vas a perderlo todo. La mente, en su intento por protegerte, te mantiene pequeño. Por eso, cuando la escuches, respóndele con humor. Gracias por tus servicios, pero hoy conduzco yo. El humor es una espada elegante, corta sin matar. Si Freud levantara la cabeza, te diría que hablarte es una forma de psicoanálisis portátil. El inconsciente no necesita diván, necesita conversación. Cada vez que te dices la verdad, un trauma se relaja. La mente no se cura con afirmaciones, se cura con comprensión. Y comprender es ver el miedo y decirle: te entiendo, pero no me mandas. La calle también enseña. Hay más sabiduría en una conversación con un taxista a las 3 de la mañana que en 100 conferencias motivacionales. Él te dirá que la gente se pierde porque habla mucho y se escucha poco. Y tiene razón. La vida no necesita tanto consejo como silencio. Escucharte no es quedarte quieto, es dejar de reaccionar. Hay una enseñanza de los estoicos que sigue viva. Nada externo puede dañarte si no lo conviertes en daño. El golpe no es el problema, la interpretación sí. Si te hablas como víctima, la vida te tratará como una. Si te hablas como protagonista, cada obstáculo se vuelve guión. Tu diálogo interno es el software de tu destino. La práctica más poderosa que puedes adoptar no está en los libros, está en tu boca. Observa cómo te hablas cuando fallas. Si usas el tono de un enemigo, tu mente se defiende. Si usas el tono de un maestro, tu mente aprende. El lenguaje que usas contigo se convierte en tu destino emocional. Una persona que se dice «soy un desastre» no está describiendo, está programando. Hablarte con amor no es decirte que todo está bien, es no insultarte mientras aprendes. Es recordarte que tropezar no cancela el camino, solo lo revela. Es hablarte con la paciencia con la que consolarías a un niño que se cae aprendiendo a andar. Nadie se vuelve sabio insultándose. Cuando entiendes eso, la vida se vuelve más humana. Te ríes de tus contradicciones. Te cachas dándote consejos que tú mismo no sigues y te dices: ok, estoy en obra. El humor es señal de evolución. Los santos serios asustan. La sabiduría que no sabe reírse de sí misma está incompleta. Y mira, si hay algo que la calle enseña, es que la gente respeta más al que se cae y se levanta que al que nunca tropieza. El fracaso sincero inspira más que el éxito impostado. La autenticidad tiene hambre de verdad, no de perfección. Si logras hablarte con esa honestidad, la vida empieza a devolverte versiones más limpias de todo, del amor, del trabajo, de ti. Caminar con conciencia no es vivir en éxtasis, es vivir despierto. Es aceptar que hay días en los que no te sale el alma y aún así eliges no abandonarte. Es levantarte sin discursos, con el mismo mantra de los que aprenden a vivir de verdad. Un paso más. Pasa una cosa curiosa cuando empiezas a vivir así. La realidad se acomoda. La persona correcta aparece, la idea llega, la oportunidad se cruza. No porque la vida te premie, sino porque dejas de sabotearte. La sincronía es el resultado natural de la coherencia. Lo que vibra contigo te encuentra cuando dejas de esconderte. El mundo no cambia con frases, cambia con ejemplos. Y no necesitas ser Gandhi ni Mandela. Basta con ser una persona que se cumple lo que se promete. Una persona que no habla de paz, sino que no grita. Que no predica amor, sino que respeta. Que no dice,
estoy trabajando en mí, sino que trabaja. Eso, hermano, es revolución cotidiana. Hay algo profundamente esperanzador en comprender que la plenitud no grita. No llega con fuegos artificiales, sino con un silencio que no pesa. La plenitud es ese momento en que dejas de preguntarte si estás donde debes estar, porque simplemente lo estás. Es mirar atrás sin reproches y adelante sin prisa. Es reconocer que nada te falta, porque todo lo que te pasa te construye. Hablar contigo hasta cambiar tu vida no es un eslogan, es un acto de resistencia contra el ruido. Es sentarte cada mañana con tu alma y decirle, ¿cómo estás, de verdad? Y quedarte a escuchar la respuesta sin juzgarla. Es sostenerte cuando tu mente se quiere rendir. Es tener la ternura suficiente para volver a intentarlo y el humor suficiente para no tomarte tan en serio. El alma no necesita que le des un plan, necesita que la escuches sin interrupciones. Cada vez que vuelves a ti, el universo suspira. Cada vez que eliges con conciencia, algo invisible se acomoda. Somos hilos en un tapiz inmenso, y cuando uno vibra con verdad, el conjunto entero cambia de color. Así termina este viaje, sin fuegos artificiales, sin moralejas. Termina como empieza todo lo real, con un silencio que sabe a principio. Has aprendido a cuidar tu mente, a hablarte sin miedo, a sostenerte con verdad. La vida seguirá poniéndote exámenes, pero ahora ya sabes leer entre líneas. Ya no vivirás dormido, vivirás despierto. Y cuando algún día vuelvas a sentir que te pierdes, recuerda esto. La vida te responde exactamente en el mismo idioma en que tú te hablas. Así que háblate con amor, con humor, con dignidad. Y verás cómo el universo, agradecido, empieza a hablarte igual. Y si algo de lo que encontraste aquí iluminó aunque fuera un instante, celébralo con nosotros. Dale continuidad a esta siembra. Comparte, suscríbete, vuelve cuando quieras. Este viaje no termina, apenas cambia de forma. Y hasta que nos reencontremos en la próxima obra, llévate esto contigo. Eres más grande de lo que imaginas y cada día es una oportunidad de recordarlo.